Srimad Bhagavatam Podcast, día martes o lunes, día lunes 3 de marzo de 2025. Bienvenidos de vuelta. Este es el primer lunes de este mes de marzo, que inició en sábado. Hoy iniciamos prácticamente el primer lunes de esta semana. Nosotros vamos por el verso 27, capítulo 10, canto tercero. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vaikritastraya evaitem devasargascha satama vaikarikas tuya prokta kaumaras tuvyayatmaka. Traducción del verso. Oh, buen Vidura, estas tres últimas creaciones y la creación de los semidioses, que es la 10ª creación, son creaciones vaikritas, que son diferentes de las creaciones prakritas, las creaciones naturales anteriormente descritas. La aparición de los kumaras es de ambos tipos. Recordemos, estamos aquí en el contexto de la descripción de los 9 tipos de creaciones. Esto entra en los 10, es uno de los 10 temas principales del Bhagavatam, como hemos señalado en otras ocasiones. El Bhagavatam nos va a hablar acerca de Sarga, que es la creación primaria llevada a cabo por el Señor Vishnu. Y luego tenemos Visarga, que es la creación secundaria, que es llevada a cabo por el Señor Brahma. En este caso y en estos versos hemos venido leyendo algunas características de Visarga, que es la segunda creación. Se ha hablado de la creación de los animales, diferentes tipos de animales, de plantas, de seres humanos, y a llegar a este verso 27, donde se define en términos técnicos las creaciones de los semidioses. Se habla de la creación de los semidioses como la 10ª creación y se las describe en términos técnicos como vaikritas, a diferencia de las creaciones prakritas, que son las creaciones naturales, las traduce aquí el verso. Vamos al verso 28 y 29. Devasargas chastavido Vibhuda pitaro sura Gandharva sarasat siddham Yaksaraksam sicharana Bhuta preta pisachascham Vidyara kinaradayam Dasaite vidurakyata Sargaste visvasakrita Sargaste visvasritkrita. Traducción del verso o de los versos. La creación de los semidioses es de 8 variedades. Primero, los semidioses. Segundo, los antepasados. Tercero, los asuras o demonios. Cuarto, los gandharvas y apsaras o ángeles. Quinto, los yakshas y raksasas. Sexto, los siddhas, charanas y vidyadharas. Séptimo, los bhutas, pretas y pishakas. Y octavo, los seres sobrehumanos, cantantes celestiales, etc. Todos son creados por Brahma, el creador del universo. Indudablemente este tema puede ser del interés de muchos, ya que se habla de seres sobrehumanos en la 8ª categoría. Se ha dicho aquí que la creación de los semidioses se divide en 8 categorías, pues de 8 variedades, y fueron incluidos aquí los seres sobrehumanos. Sí, de manera casi natural surgiría la interrogante:
¿A qué nos referimos con estos seres sobrehumanos? Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Como se explicó en el segundo canto del Srimad Bhagavatam, los siddhas son habitantes de Siddhaloka, donde los habitantes viajan por el espacio sin vehículos. Con su sola voluntad pueden pasar de un planeta a otro sin dificultad. Por consiguiente, en los planetas más elevados, los habitantes son muy superiores a los habitantes de ese planeta en todo lo referente al arte, la cultura y la ciencia, pues poseen cerebros superiores a los de los seres humanos. Los espíritus y genios que se mencionan en relación con esto también se cuentan entre los semidioses, debido a que pueden realizar funciones poco comunes que resultan imposibles para los hombres. En particular que se menciona aquí ahora a los genios. Si bien es verdad en la traducción del verso, Prabhupada solamente ha hablado de seres sobrehumanos, ya en su comentario más abajo ha hablado de genios. Y como hemos venido señalando en estos últimos versos, todo esto está incluido en temas, estos temas están incluidos en los temas periféricos que vemos que Prabhupada no se centra mucho aquí. Vamos al verso 30. Ataparam pravakshami vamsam mambantaranicha evam raya pluta shrastam kalpadisu atmavur harim sriyatyamoga sankalpa atmavaitmanamatmanam. Traducción del verso. Ahora he de describir a los descendientes de los Manus. El creador Brahma, como encarnación de la modalidad de la pasión de la personalidad de Dios, crea los asuntos universales en cada milenio con inagotables deseos, mediante la fuerza de la energía del Señor. Comentario escrito por Srila Prabhupada. La manifestación cósmica es una expansión de una de las muchas energías de la Suprema Personalidad de Dios. El Creador y lo creado son ambos emanaciones de la misma verdad suprema, como se declara al principio del Bhagavatam. Janmadhyasya Yata. Fin del comentario. Y fin del capítulo también. Así es que hemos llegado al final de este capítulo, un capítulo titulado Las divisiones de la creación. Hemos visto estas nueve variedades, o la creación en estas 9 variedades, para dar paso entonces a un capítulo 11. Un capítulo 11 que va a continuar con esta misma línea, con esta misma dirección, y nos va a llevar a temas bastante interesantes. El capítulo 11 titulado El cálculo del tiempo a partir del átomo. Sí, un tema bastante interesante, que de alguna manera pues también termina siendo lateral en el Bhakti. Hemos notado a lo largo de este capítulo, hemos notado y lo hemos, sí, en varias ocasiones ha aparecido, estos diferentes temas que pueden resultar atractivos, pueden ser de nuestro interés. Y hemos señalado también cómo en el estilo de Srila Prabhupada, él de manera muy experta y con mucha habilidad va sabiendo escoger cuáles son los temas que son relevantes para el estudiante, aún a pesar de que algunos temas tal vez el estudiante no los encuentre, no los halle relevantes. Aún así el maestro espiritual profundiza sobre ellos por ser relevantes, a pesar de que el estudiante no los considere como tal, y otros temas que pueden ser del interés del estudiante, si la Prabhupada los deja de lado sin prestar mayor atención, como lo fue en estos últimos versos que acabamos de leer.
leíamos de estos diferentes tipos de semidioses. Esta creación de los semidioses en 8 tipos diferentes, 8 variedades diferentes. Lo tengo aquí en pantalla. Al punto de mencionar a estos seres sobrehumanos, como señalamos nosotros también. Y naturalmente quisiéramos saber, o muy probablemente, de manera comprensible, quisiéramos saber de qué se trata esto de los seres sobrehumanos. Y sí, Prabhupada no presta mucha atención a ello. Hemos señalado también a lo largo del capítulo que hemos visto, a lo largo del capítulo, este capítulo titulado Las divisiones de la creación, hemos visto cómo la situación, la realidad del señor Brahma, al momento de iniciar esa creación, él se dedica a diferentes austeridades, trata de indagar por su propia cuenta cuáles son sus circunstancias, en dónde se encuentra, trata de hacer un trabajo ¿se llama? Trata de evaluar el lugar en donde él está, el contexto en donde él se encuentra, para concluir así que su ocupación es dedicarse al servicio del Señor. Y una vez dedicado al servicio del Señor, él despliega entonces, lleva a cabo esta segunda creación, que como dijimos, es llamada Visarga. Esa segunda creación, una vez que, pasamos por este tema también, una vez que la materia prima del universo, esa materia no manifestada como el Mahat Tattva, ya está lista, digamos, para tomar forma. Es a partir de ese Mahat Tattva entonces que se da y se generan las diferentes variedades que nosotros conocemos, las variedades materiales que nosotros conocemos. Leímos acerca también del tiempo, el Kala, del cual se dijo que ese Kala es el aspecto impersonal del Señor, que Kala, el tiempo, es un factor de lo más importante en la creación material y en el funcionamiento material. Leímos acerca de cómo interactúan las modalidades, las diferentes modalidades, las 3 modalidades de la naturaleza material, y cómo se crean a partir de ellas cómo se dan las diferentes creaciones. Finalmente, en el tema, en los últimos temas de los cuales estuvimos leyendo, era acerca de la creación en 9 partes. A partir lo voy a señalar aquí. Vamos ¿dónde fue que encontramos este verso? Aquí está, en el verso 14. De aquí en adelante encontramos este tema de las 9 diferentes clases de creaciones que tienen que ver con el trabajo realizado por el señor Brahma. Se dio una descripción breve. En realidad, prácticamente como que se enunciaron simplemente, no se dio una explicación detallada de ello, pero se mencionó la situación de algunas, la creación de algunas plantas. Se hablaba de las plantas, los seres móviles e inmóviles, diferentes tipos de árboles. Hablábamos por esos días acerca de lo particular que son las escrituras, o esa particularidad que podemos observar, como en estos versos leíamos acerca de taxonomía, por ejemplo. Reflexionábamos sobre cómo es posible que desde hace cuánto tiempo, cuántos miles de años, estos libros nos plantean un conocimiento que en Occidente empezó a estudiarse hace algunos cientos de años, hace poco, muy poco en realidad. Porque sí, hablar de 200 años atrás, todo este conocimiento, el conocimiento de la biología, la taxonomía, apenas estaba como en sus inicios, mientras que el Bhagavatam, y este es un ejemplo, señalábamos esos días, como este es un ejemplo de varios que encontramos en el Bhagavatam, de cómo se aborda temas que están escritos hace miles de años y que en Occidente apenas hace a veces en ciertos temas, hace algunas décadas atrás se desconocía de ello. En otras ocasiones, hace algunos siglos, podríamos decir, pero la diferencia es notable.
cómo se destacan esos libros ya al menos es para una persona, un estudiante que es serio, que es sincero, y si es honesto, tendrá que aceptar que hay algo particular en esas escrituras. ¿Cómo es posible que desde hace tiempo, de hace miles de años, estén hablando de estos temas? Leíamos, sí, acerca de las diferentes, una descripción no detallada, una descripción relativamente breve, una categorización de los diferentes tipos de animales, incluyendo las aves, y para finalmente hablar de los seres humanos que tienen una conciencia, un nivel de conciencia superior más avanzado. Nosotros leíamos también por esos días como ese nivel de superior de conciencia idealmente debe ser utilizada de esa, idealmente se le puede sacar provecho a ese nivel superior de conciencia ocupándose en ciertas actividades, dirigiendo la atención y los esfuerzos de uno en ciertas actividades. Señalábamos por esos días como que es algo que preocupa, forma parte de los temas iniciales, los temas básicos de la vida de conciencia de Krishna, cómo es que el ser humano tiene ciertos instintos, ciertas tendencias y actividades que también las tienen los seres humanos, los animales. Actividades como comer, como dormir, como recrearse, como defenderse, reproducirse, eso ya lo sabemos. Actividades que también son compartidas, los animales también lo hacen. Y ese día hablábamos de cómo la inteligencia superior, cuando no hay una conciencia espiritual, no hay aspiraciones espirituales, entonces la persona utiliza todos sus esfuerzos, todos sus esfuerzos y recursos, su valioso tiempo, lo utiliza en hacer esas mismas actividades que hacen los animales, pero más refinados. Y tiene la sensación de que está avanzando en la vida porque ahora invierte más dinero, ahora esas cosas, esas actividades animalescas, invierte más dinero en ellas. Invierte dinero en comida más cara, en ropa más cara. Y bueno, eso para nada es avance, simplemente está siguiendo con las actividades que ya son animalescas. Y es así como se puede vivir como un ser humano, pero simplemente actuando, prestando la atención a las actividades animalescas, como un animal en realidad, como animales con Facebook e Instagram y redes sociales. Es la única diferencia. De ahí en más es lo mismo, ¿no? Y para finalizar el capítulo, entonces nos habló de estos semidioses, la creación de los semidioses, de estos 8 tipos de semidioses, para terminar el capítulo dándonos un preámbulo del siguiente capítulo. Nos avisa con este último texto, Maitreya, nos da un adelanto de cuál va a ser el tema en los capítulos siguientes. Ok, así que a partir vamos a ver, mañana, estos días no vamos a tener transmisión, vamos a volver hasta la próxima semana para dar inicio al capítulo 11. Por ahí el martes 11 podríamos iniciar. Bueno, ya dejaremos un aviso para saber cuándo iniciamos con el capítulo 11. Gracias nuevamente por su atención, que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Hare Krishna.